Estamos ubicados en el convento San Carlos, en la ciudad de San Lorenzo, y data desde el año 1790 y fue creado por los padres franciscanos. Bueno, los padres franciscanos venían de la estancia de Andino y construyeron esto. Ellos mismos fabricaban los ladrillos, las tejas que vemos aquí en esta histórica galería, porque su primera fábrica que instalan aquí es el sitio donde hoy está la Municipalidad de San Lorenzo. Tiene 2000 metros cuadrados y en el año 1940 fue declarado Monumento Histórico Nacional. El casco original del convento San Lorenzo presentaba un deterioro evidente cuando los religiosos franciscanos, provenientes de la vieja estancia del Carcarañá, iniciaron en 1790 la construcción de la capilla y del claustro, donde en 1796 se trasladaron definitivamente. Se instalan aquí comienzan su labor evangelizadora. La primera etapa de la construcción es la que vemos aquí a nuestro costado, que es esta galería de celdas con esta arcada, de la cual, bueno, ellos se instalan en este lugar y continúan la construcción del convento, que no se detiene hasta 60 años después, que recién se termina, hacia 1854, cuando se termina la torre de la iglesia. Reformar el convento no fue una tarea sencilla y mucho menos rápida. A este sitio se le dio esta fisonomía tras varias etapas de trabajo. Esta primera etapa inicial vemos que tiene un techo a dos aguas con tirantería de palmas, mampostería de ladrillo y adobe, pisos también de ladrillos. Era una construcción muy sencilla, muy austera, que luego se transforma en una construcción un poco más imponente, porque al hacer edificio con planta baja y planta alta adoptan otro sistema constructivo, también en ladrillo y adobe, pero con bóvedas de cañón corrido, que es una solución estructural que le permite también tener más consistencia al edificio para construir una planta alta. 17 años después del asentamiento de los franciscanos en San Lorenzo, comenzaron a llegar al convento visitas históricas. El general San Martín había recibido la orden del gobierno de Buenos Aires de vigilar las costas del Paraná, porque justamente se preveía un desembarco realista en algún punto de esta zona. Él se instala acá, es recibido por el padre Pedro García, que era el guardián de aquel entonces, le habilita un lugar para que él pueda pernoctar ahí y bueno, preparar lo que era la estrategia del combate. Esta es la habitación que encierra datos históricos y memorables. Aquí se alojó don José de San Martín. Este fue el lugar de descanso del general y el mismo sitio en el que diagramó la estrategia del combate de San Lorenzo. En este lugar descansan los restos del sargento Cabral, Soldado que pierde la vida en la batalla del 3 de febrero de 1813. Aquí, en este convento, cobijaron a los granaderos y también a San Martín. Y se encuentra en el techo de este histórico convento la famosa espadaña, donde se avisora la llegada de los españoles y la estrategia justamente del general San Martín. El 3 de febrero de 1813 fue el primer combate ganado por San Martín en suelo argentino. El gobierno argentino le encomendó a San Martín la creación del escuadrón de granaderos a caballos y su experiencia europea le sirvió para recrear este cuerpo innovador, cuyo entrenamiento le llevó 1 año y 9 meses. En 1813, con la orden de defender las márgenes del río Paraná de las incursiones de los españoles, San Martín llegó a San Lorenzo con tan solo 120 granaderos. San Martín sale del retiro, recorre toda la costa del Paraná hacia San Lorenzo y llega a lo que es la zona de combate de San Lorenzo y es recibido por los padres franciscanos que le dan alojamiento. Acá lo reciben de buena manera y ya San Martín, con la noticia de que aquí iba a ser el punto de desembarco, el primer punto de desembarco de esa escuadra realista,
se instala en lo que era este convento, que era la única construcción o punto importante en la zona en ese momento. Bueno, y llegada ya la madrugada del 3 de febrero, prepara sus tropas, sus granaderos. Él se sube hacia un lugar, el punto más alto que en ese entonces tenía el convento, que es la espadaña, que actualmente se puede observar desde aquí, desde este sector, y realiza el avistaje del desembarco ya en la madrugada, hacia las 5 de la mañana aproximadamente. Y bueno, y da la orden de ataque. El ataque se produce en 2 columnas de 60 hombres cada una al mando de él y otra al mando del capitán Bermúdez. Se produce un hecho muy cruento. En realidad la acción militar no es muy extensa, sino que se produce en un corto lapso de tiempo, pero es muy cruento y con muchas bajas de hombres. Contándose aproximadamente desde el lado de los granaderos, aproximadamente entre 14 y 15 granaderos que fallecen, y de los realistas se cuentan alrededor de 40. Entre los caídos, bueno, debemos mencionar al sargento Cabral, obviamente por su acción heroica que tuvo al salvarle la vida al general San Martín en esa caída que tuvo, provocada tal vez por un momento inicial de confusión que hubo en la acción armada, ya que San Martín va de lleno hacia el ataque. En cambio la escuadra comandada por Bermúdez se abre demasiado y llega más tardíamente, y por ahí entonces en esa confusión se produce esa caída que el sargento Cabral le salva la vida al general San Martín. El del 3 de febrero de 1813 fue un combate muy sangriento y los franciscanos atendieron a los hombres de San Martín en el famoso convento. Luego los franciscanos, con mucha piedad, se encargaron de atender a los heridos, inclusive lo que era en ese momento el comedor, que actualmente se puede visitar en el convento, fue organizado como hospital de sangre para atender a los caídos, a los malheridos en ese momento. Este es el Campo de la Gloria, monumento nacional y predio conmemorativo donado por la Orden Franciscana, aunque no fue el escenario real donde se libró la batalla. Ya que el desembarco se habría producido en una bajada natural que habría aproximadamente 1 kilómetro hacia el norte del convento, ¿no? Y la acción armada se produjo más bien en ese sector. En realidad tenemos que tener en cuenta que en aquella época esto era la única construcción que había del convento, lo demás era todo campo abierto y la acción armada se abarcó un gran espacio de terreno. Después de derrotar a los realistas, el general de 34 años permaneció en San Lorenzo y en esos días tomó trascendencia el hoy Pino Histórico. Elabora parte de la victoria a las autoridades de Buenos Aires, justamente a la sombra del famoso Pino Histórico, que actualmente se conserva en la especie con vida aquí en un sector, digamos, hacia el oeste del convento. El combate duró solo 15 minutos y en su transcurso el jefe criollo estuvo a punto de perder la vida. Se había consumado así su bautismo de fuego americano. Es un verdadero orgullo de todos los sanlorencinos. Es momento de hablar del Pino Histórico. Bueno, Pino que cobijó al general San Martín luego de la batalla del 3 de febrero de 1813 y que a la sombra justamente de este árbol él relata el primer triunfo en tierra argentina. Hoy está recubierto por pintorescas rejas de bronce. En nuestro país tenemos que remarcar que hay entre 23 y 24 árboles históricos. Nosotros les presentamos la historia de uno de ellos. Es tan añejo como histórico y popular. Este es el Pino de San Lorenzo, la atracción de turistas y el orgullo de los sanlorencinos. Con la llegada de los franciscanos, poco antes del año 1800, habría llegado él, este árbol de origen muy llamativo y algo incierto.
esta es una especie que, digamos, de pino que provee de piñones, por algo se llama pino piñonero, y claro, los frailes prácticamente fabricaban todo y consumían lo que producían. Este piñón se utiliza en confitura de panificación, entonces es muy factible incluso que haya habido un pequeño montecito de pinos y el único que prosperó fue este. El pino de San Lorenzo es el símbolo de esta ciudad. Él es el sobreviviente de los 4 árboles que a principios de 1800 señalaban los 4 puntos cardinales en la huerta de los franciscanos. Hacia fines del siglo XIX, el pino fue cobrando mayor relevancia y se lo comenzó a proteger tras pintorescas rejas de bronce. Que se construyó en el Superior Arsenal de Guerra ya por 1904 y que está hecha de hierro forjado y de bronce, es decir, buena parte de la reja es fundición de bronce. Esto lo manda a hacer el general Riccieri. Usted sabe que el general Riccieri es oriundo de esta ciudad, y él se ocupa personalmente, era ministro de guerra en ese entonces, él se ocupa personalmente de hacer construir esta reja, que en realidad es una pieza de matricería, es una obra de arte, verdaderamente es impensado, ¿no?, hoy hacer construir una cosa así. El pino siempre demandó atención. La mala poda de algunos años y el hecho de comenzar a apolillarse hizo que se requiera la participación de los especialistas de la Universidad Nacional de Rosario para su cuidado. Este es el árbol que está vinculado directamente con la batalla de San Lorenzo. Fue este el sitio que sirvió de descanso para el general San Martín en 1813. Hay que pensar que buena parte de lo que es hoy San Lorenzo se hallaba en ese momento cercado con alambrados. Aquí estaba la ermita y, digamos, es coherente que, digamos, haya escogido uno de los pinos, sobre todo si era una tarde calurosa, porque estamos hablando de un 3 de febrero, que en esta zona es muy caluroso, que haya buscado cobijo para firmar el parte de batalla. Son varios los expresidentes argentinos que llegaron a estas tierras santafesinas a rendir su homenaje al histórico pino. Entre ellos, el doctor Marcelo T. de Alvear en 1923. Hace incluso construir la verja que circunda al ejemplar, esas columnas de mampostería con esa reja, las manda a construir el general Alvear. Si bien él no es el único árbol histórico del país, sí es el más popular y conocido, un símbolo, una gran celebridad. Y en este momento con vida, en la República Argentina hay entre 23 y 24 árboles históricos, algunos desgraciadamente ya se han secado, han desaparecido, pero en este momento con vida y con connotación histórica y algunos con declaratoria de árboles históricos son más o menos entre 22 y 24 árboles. El pino de San Lorenzo fue declarado árbol histórico por decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 3038 el 30 de enero de 1946. El convento San Carlos, ubicado en San Lorenzo, también cobija a la primera escuela patria de nuestro país. Escuela que se funda en octubre de 1810. ¿Qué podríamos decir en el bicentenario de la escuela San Carlos, la primera escuela de la patria que tenemos aquí en el convento, ¿no? Exactamente, la primera escuela a los pocos meses del 25 de mayo de 1810, en diciembre de 1810, comienza la función el Colegio San Carlos, que está el lugar que después también va a ser utilizado en 1813 por los granaderos que se hospedan ahí y sirve también de enfermería, ese lugar para atender a todos los de la batalla, los heridos. Y esta escuela ha sido madre de otras, por ejemplo, en la escuela San Carlos se gestó lo que es el Colegio Nacional hoy, la escuela de Santa Mónica para personas con capacidades diferentes. En este momento estamos proyectándonos
hacia el Chaco, que ha sido muy fuerte en la vida de este convento, la tarea misionera en el Chaco. Y en este momento tenemos en Fontana una escuela bilingüe para criollos y aborígenes. En un momento determinado, así, padre, para terminar, es decir, se paró un poco de la construcción de la primera escuela de San Carlos justamente para llevar materiales hacia Rosario para donárselos al general Belgrano, ¿no? Sí, sí, sí. Para las famosas baterías, el general Belgrano, no solo San Martín pasa por acá, sino Belgrano, que viene a buscar elementos, materiales. Esta era una especie de fábrica, digamos así, de la zona, donde había materiales, herramientas y elementos como para la construcción de las dos baterías. Y también podemos decir que en este lugar reposan los restos de aquella mujer que bordó la primera bandera que enarboló Belgrano. ¿Se recuerda el nombre? Catalina Vidal de Echeverría. Padre, muchísimas gracias por recibirnos acá no, al contrario, en el es un convento gusto. Y una ayuda histórica también. Y vamos a ampliar con este informe el paso del general Manuel Belgrano por la ciudad de San Lorenzo. En 1812, Manuel Belgrano es nombrado brigadier del ejército. Se establece en Rosario y después de inaugurar las baterías Libertad e Independencia, crea la Escarapela. El 27 de febrero de ese año, entusiasmado con la aprobación del distintivo nacional, diseñó una bandera con los mismos colores, enarbolándola por primera vez en Rosario, a orillas del Paraná. Allí, en las baterías Libertad e Independencia, la hizo jurar a sus soldados. Fueron los franciscanos, establecidos en el convento de San Lorenzo, quienes ayudaron a Belgrano en la creación de las baterías. El 23 de enero recibe la notificación de Moreno, el guardián del convento, que era Pedro García, y al otro día contesta enviándole una carreta con palas, azadones, picos y algunos materiales de construcción, no así obreros que habían pedido también Moreno para esta construcción porque los necesitaba para terminar la obra de la escuela que funcionaba desde 1810. La bandera nacional tiene relación directa con personas que terminaron afincadas en la ciudad de San Lorenzo. María Catalina Echeverría de Vidal, la señora que es la que cose, la que hace la primer bandera, ya siendo más mayor con su esposo, viene a vivir en San Lorenzo, a 2 cuadras de acá. Fallece en San Lorenzo y sus restos están en nuestra iglesia, en la iglesia de San Lorenzo Mártir. En este histórico convento también se vivieron con intensidad aquellos días de 1812, previos a la creación de la bandera que hoy flamea imponente en los mástiles sanlorencinos. En julio de 1999 inauguró aquí dentro del convento San Carlos el Museo Histórico Regional, donde se encuentran piezas valiosísimas y que generalmente es visitado por una gran cantidad de gente en este corredor turístico de la República Argentina. Lleva 11 años ubicado dentro de la provincia de Santa Fe y es uno de los museos más importantes de nuestro país. A pasos del convento de San Lorenzo se encuentra el Museo Regional. Este sitio, que alberga gran parte de la historia de estas tierras, fue inaugurado en julio de 1999. Y bueno, tiene esta idea que desde el título se plasma, que es hablar no solamente de la ciudad de San Lorenzo, sino también insertarlo en el contexto de la historia regional. En el Museo Histórico Regional hay piezas pertenecientes al primer asentamiento jesuita que se estableció en el sur de la provincia de Santa Fe. Es la estancia de San Miguel, que a la expulsión de los jesuitas en el 1767, bueno, son en partes reemplazados su labor por los franciscanos, que originariamente comienzan a funcionar en la estancia de San Miguel del Carcarañal, a orillas del Carcarañal, y luego deciden trasladarse aquí por mejor ubicación y mejores posibilidades,
y bueno, dan origen, va a ser uno de los motores del surgimiento de la ciudad de San Lorenzo allá por 1796. También se destacan las piezas indígenas de comunidades que habitaron las tierras que ocupa la ciudad de San Lorenzo. Sobre todo son fundamentalmente materiales de arcilla, en barro, por las características de las zonas. También hay algunos elementos en hueso de animales y algún otro elemento óseo como cornamentas y algunos elementos líticos que tienen que ver posiblemente con indígenas que venían de otras zonas en provisión de alimentos. El material arqueológico fue hallado en diferentes campañas por quienes impulsaron la creación del Museo Regional. Lo que hay también es, por una parte, el material arqueológico perteneciente a las comunidades indígenas, pero hay también material paleontológico de la fauna que habitaba este suelo hace entre 10.000 y 40.000 años aproximadamente. Son restos óseos de animales conocidos hoy como megafauna, es decir, animales grandes, que bueno, habitaron toda Sudamérica y que bueno, en esta zona son los restos más antiguos que se encuentran, ya que digamos, dinosaurios por aquí no hay, por lo menos no se encuentran restos hasta la actualidad. Sí, este tipo de material que data, te decía, entre 10.000 y 40.000 años. La tendencia de quienes trabajan en este museo sanlorencino es mostrar los orígenes de la región. Es indispensable entender la historia regional por los procesos que se fueron dando y hoy también es importante, digamos, tener este tipo de relaciones, si bien cada ciudad ya tiene su historia propia y su núcleo hacia adentro, tienen un correlato interesante. El Museo Regional es un atractivo que se suma al convento de San Lorenzo, al Pino Histórico y al Campo de la Gloria. Desde estas tierras históricas finalizamos Historias de la Región.